Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy lunes 19 horas, un capítulo nuevo de nuestras charlas webinar con un tema nuevo. Es la primera vez en estos años que vamos a tocar este tema desde cualquier punto de vista, que son reacciones alérgicas comunes. Y está muy bueno porque, por un lado, que vamos a hablar mucho también con el tema de anafilaxia, haciendo pie ahí, que es una cuestión que en el consultorio tenemos que tener conocimientos básicos sobre el tema. Y por el otro lado, que la tenemos a la doctora Lucrecia Bustamante. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en este encuentro, que te estamos sumando como docente. Gracias a ustedes. Gracias a vos, por favor. Y bueno, hagan las preguntas que quieran. Aquí abajo en el Zócalo va a aparecer nuestro email, como siempre, para donde ustedes van a hacer algún comentario, para luego poder que nosotros les podamos mandar las preguntitas Choice y así tener un certificado de este ciclo de webinar. Bueno, sin más, entramos directamente a escucharte con muchísima atención. Gracias, Lucrecia. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la anafilaxia. Es una reacción alérgica común, se podría decir esperable en algunas situaciones. La anafilaxia es un síndrome, no es solamente un evento, con lo cual lo que hace es comprometer muchísimos órganos y de ahí que la forma de presentación sea tan variada y que obviamente haya bastantes diagnósticos diferenciales y esto haga que en cierta forma sea muy difícil a veces hacer el diagnóstico y por ende iniciar un tratamiento adecuado. Puede comprometer el sistema nervioso central, puede tener el paciente pérdida de conocimiento, cefalea, sensación de ansiedad. Lo que relatan siempre los pacientes que están teniendo una anafilaxia grave es la sensación de muerte inminente, que la verdad genera muchísima angustia. Pueden tener o no, tengan en cuenta esto, compromiso de la piel. Uno a veces está esperando la urticaria y no todos los pacientes la tienen. Un 20% de los pacientes suelen no tener urticaria durante un evento de anafilaxia. Puede comprometer el sistema respiratorio, sobre todo con sibilancias, y el sistema digestivo. Las mujeres por ahí reconocen mejor el dolor porque es similar el dolor abdominal cólico a una crisis menstrual. El sistema circulatorio, la peor expresión es el síncope con, digamos, shock cardiogénico o shock distributivo en un primer momento. Y como habíamos dicho, algunos pacientes tienen compromiso de la piel, pero otros no. La primera vez que se describió en la historia fue con el faraón Menes en el año 2600 a.C. Y Richet en 1902 publica, digamos, un intento de descripción de anafilaxia, pero sin saber realmente lo que estaba describiendo. Y por esto gana el Nobel en el 2013. Perdón, 1913. Esto, ¿con qué quiero poner con esta pequeña parte de la historia? Que fíjense que la primera descripción es antes del 2000 antes de Cristo, y sin embargo todavía el día de hoy no tenemos una definición clara de lo que es una anafilaxia. Sí tenemos un conjunto de situaciones que hacen que uno tenga un diagnóstico presuntivo, sobre todo con varias escalas clínicas que nos van a servir para identificar a un paciente que está pasando esta reacción alérgica. ¿Y cómo la definimos? Bueno, la definimos como una reacción de hipersensibilidad sistémica, seria y potencialmente fatal. O sea, todas las definiciones tendrían que tener esta frase, potencialmente fatal, porque no todas las anafilaxias inician como un cuadro grave. Aparece en forma súbita e inesperada, salvo que uno haya consumido el alergeno que sabe que es alérgico, causado por una liberación rápida y masiva de potentes mediadores como la histamina, la triptasa, el factor de activador plaquetario, desde los mastocitos tisulares y desde los basófilos circulantes después del contacto con un alérgeno.
este alergeno puede ser conocido como no, o sea, uno tiene que haber estado previamente expuesto a un alergeno para desarrollar una alergia mediada por inmunoglobulina E. Por ende, la pregunta que hacen siempre los pacientes es, pero yo tomé siempre amoxicilina, ¿por qué me hace la reacción ahora? Porque tenés que haber estado expuesto previamente para desarrollar inmunoglobulina E y de esa forma hacer una anafilaxia. Otro tema con las reacciones infusionales. Bueno, como les estaba comentando, esta es una enfermedad subreconocida, no le gusta a nadie la anafilaxia, subreportada, porque si no se conoce no se puede reportar. Si no identificamos el cuadro, generalmente lo tratamos mal o no lo tratamos, pobremente entendida hasta el momento, con muchas sospechas y muchas posibles causales, que va en aumento. Ahí va a estar la discusión de si realmente están en aumento los casos de alergia con anafilaxia, o si realmente los médicos empezamos a identificar la anafilaxia y la reportamos más. Y con una prevalencia estimada entre el 0,05 y el 4% según las publicaciones distintas. Tenemos dos grandes poblaciones, o podríamos hablar de casi tres o cuatro. Los infantes, generalmente la principal causa de alergia o anafilaxia son los alimentos. En los adolescentes no los deberíamos incluir en el mismo grupo, son los factores de riesgo. El chico que sabe que es alérgico igual no se lleva el EpiPen, por ejemplo. En los adultos suelen asociarse a mastocitosis, generalmente son picaduras de insectos, fármacos, todos desencadenantes de liberación de mediadores por los mastocitos, y tenemos otro grupo que son las embarazadas. Las embarazadas, el peor momento de su vida es cuando van a tener el parto. Están en un ambiente nuevo, con látex, con múltiples medicamentos, y en una situación de estrés, ¿sí? Entonces todos estos son cofactores para que empeoren las reacciones anafilácticas. Lo que es epidemiología, la incidencia entre adultos e infantes varía bastante. En adultos de 50 a 112 casos cada 100.000 y en infantes de 1 a 761, depende de los reportes y las zonas. En los varones es más frecuente hasta los 15 años de edad, después la preponderancia es siempre femenina. En los menores de 1 año generalmente hay una asociación bastante marcada con dermatitis atópica, y en pediatría, digamos, una parte importante es lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca y al huevo en Argentina. En Estados Unidos por ahí es más frecuente la alergia al maní, que lo que es APLB y alergia al huevo, aunque el huevo también es bastante frecuente. No hay una relación con la raza. En los niños, como siempre dije antes, los alimentos la causa más frecuente, y en adultos los medicamentos y los himenópteros. La prevalencia es del 3 al 5%, con una recurrencia altísima. O sea, fíjense que 1 de cada 2 pacientes que tienen anafilaxia vuelven a repetir el cuadro. Esto no debería pasar, deberían estar al tanto, deberían evitar lo que es el alergeno, y por eso es tan importante que los deriven a los alergistas para que nosotros podamos identificar el causal, porque el principal tratamiento de la anafilaxia es la evitación del alergeno, para cualquier cosa. La mortalidad, por suerte, es baja, sigue siendo baja, con fármacos hasta 0,51 por millón por año, con alimentos 0,32 y en himenópteros un 0,13. La verdad es que el miedo y la concientización hacia lo que es las picaduras es mucho más alta que para el resto de las patologías, digamos, de los alergenos. Deberíamos hacer lo mismo con todos. Lucrecia, te hago una pregunta. ¿Y en qué, dos comentarios, uno cortito. ¿En qué porcentaje ustedes encuentran el alergeno? En la gran mayoría. Es raro el caso, nosotros solemos indagar muchísimo y tenemos todavía el déficit, digamos, de lo que son, por ejemplo, el ISAC para la identificación del alergeno en forma in vitro, pero nosotros hacemos test, solemos hacer varias testificaciones, solemos pedirle lo que es el IgRAST, que se busca, digamos, por ELISA, acá en Argentina, que hay varios laboratorios que lo tienen, incluso el italiano, con lo cual tratamos de agotar todas las posibilidades para encontrar el alergeno. ¿Y ustedes tienen caraturado, sacando los medicamentos, eventualmente cuál es el alergeno? Si es alguna comida o algo en particular, ¿hay algún alergeno más predominante que vos decís, uy, nuestra casuística, el chocolate, el tomate o el no sé qué? O sea, ¿hay algo en particular que vos digas, uy, mira, en nuestro medio tal cuestión es lo más predominante? No, la verdad en adultos no tanto, en chicos sí.
En chicos tenemos francamente mucho más elevados los casos de leche y huevo. Lo que pasa es que en los adultos es menos frecuente la alergia alimentaria. No es imposible, pero es menos frecuente. Lo que sí tenemos bastante, digamos, es alergia al trigo, como alergia al trigo no celíaca, donde hay inmunoglobulina E específica sin tener anticuerpos antigliadina. Eh, pero no, en general es bastante variado a lo que pueden ser alérgicos. En Argentina sí se come mucho pescado, a veces es bastante frecuente porque la cantidad que comemos es alta, y no tenemos, por suerte, alergia a la proteína de vaca, digamos que a veces se puede hacer una reacción cruzada con la picadura de garrapata. Eso pasa generalmente en Europa, que es más frecuente. Ajá. O sea, y uno puede tener eso, porque uno dice lo de la leche, y eso a veces yo tengo más el recuerdo en chicos, ¿no? Que Sí, empiezan con sí. eso y que empiezan con la leche. O sea, no sé si de grande, o sea, uno no era antes alérgico y ahora sí. ¿Eso puede pasar? O sea, No, también o es más raro eso. no, es más raro. Generalmente los chicos en su gran mayoría se curan antes de la edad adulta, con lo cual eso es buenísimo. Muy poquititos son los que quedan realmente alérgicos. Y otra de las cosas es que no hay que confundir nunca lo que es intolerancia a un alimento con alergia. Es muy frecuente en Argentina la intolerancia a la lactosa, y eso no es una alergia, eso es un déficit enzimático que hace que uno no tolere, digamos, el azúcar, digamos, de la leche. Al no poder fragmentarla, digamos, genera mayor generación de gases, dolor abdominal, pero eso es por fermentación y no tiene nada que ver con una alergia. Ok. Bien, históricamente lo que nosotros sabíamos es que la reacción anafiláctica era tipo 1, o sea, tenía que haber inmunoglobulina E mediada para que uno pudiera hacer una reacción anafiláctica. Esto implicaba que teníamos que estar expuestos previamente a un alergeno para poder mandarlo a las células presentadoras de antígeno, de esa forma generar inmunoglobulina E específica contra el alergeno X que tuviéramos, y de esa forma, cuando nos volvíamos a exponer, tener liberación de mediadores ante el encuentro de la inmunoglobulina E con el receptor. ¿Qué pasó? En el transcurso del tiempo, lo que vemos es que puede haber también tipo 2 y tipo 3. Esto se ve sobre todo con las quimioterapias y con lo que son los medicamentos biológicos. Suele haber liberación de citoquinas y esto genera cuadros similares clínicamente a una anafilaxia, pero que no tienen inmunoglobulina específica. Esto es por de granulación directa, digamos, de los mastocitos o de los basófilos. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de la anafilaxia, vamos a tener todos los mecanismos que son inmunológicos, que pueden ser mediados por IgE o no mediados por IgE, como por ejemplo estimulación directa del receptor en vez de tener inmunoglobulina E que lo active. Las no inmunológicas, que son por ejemplo las que se desencadenan por el ejercicio, por el frío, por el calor, las que se desencadenan por drogas, y las idiopáticas, que serían ese pequeño grupito que vos me preguntabas si tenían o no, digamos, un desencadenante o un alergeno típico. Estos son los que todavía no llegamos a identificar o los que no fueron correctamente estudiados. A veces nos los derivan con un montón de alergias y en verdad el paciente no las tiene. Eso también es otro de los problemas que tenemos. Con respecto, por ejemplo, a lo que es la alergia a la penicilina y a los derivados de la penicilina, para que tengas una idea del miedo que generaron, digamos, a ver, no es que lo generaron adrede, sino que era lo que se conocía hace más de 20 años atrás, se hacía el test cutáneo con la penicilina pura. Había que agradecer si había alguien que no era alérgico, porque era tan irritante la penicilina pura que los test eran positivos. Con el transcurso de los años, estos pacientes evitaron durante un montón de tiempo antibióticos que eran súper necesarios, que son de primera línea de elección, que son los que más fáciles de dar son que no generan tanta resistencia intratratamiento, y solamente el 10% de los pacientes que dicen ser alérgicos son alérgicos, para que veas el grado de extensión de esto. Bien, cuando se degranula el mastocito por estimulación del anticuerpo, lo que se genera son mediadores preformados, histaminas y neoformados. Estos preformados son los que van a generar la reacción inicial. Y lo que van a generar también es
mayor llamada de células a ese lugar, y con lo cual amplían francamente lo que es la cascada inflamatoria. Horas después hay producción de citoquinas, interleuquina 4, interleuquina 13, que van a tender a disminuir esta reacción. ¿Dónde está la falla para que una persona que habitualmente tiene una reacción de estas limitadas empiece a tener una reacción mayor y una anafilaxia? Es lo que falta todavía dilucidar. Esto que estoy mostrando acá es la liberación de todos los mediadores que ya están preformados y la reacción que generan en el organismo. Esto es importante porque es la forma de presentación clínica que vamos a tener. Si ustedes ven, hay contracción del músculo liso. Esto lo que va a generar, por ejemplo, es broncoespasmo, ¿sí? O dolor abdominal, estos cramps que hablaba, digamos, que son más frecuentes por ahí de encontrar en mujeres. Aumento de la permeabilidad vascular, lo que genera es un símil de un shock distributivo, ¿sí? Hipotensión, flashing, atracción de eosinófilos, va a aumentar la cadena, digamos, la cascada inflamatoria y esto va a generar más reacción, activación plaquetaria, la que puede llevar en un caso severo a lo que es coagulación intravascular o sangrados, y después los quininógenos, que son los que pueden generar mayor angioedema y otros compromisos. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahora lo vamos a ver con lo que es el tratamiento. Los factores de riesgo en menores, el hecho de que no pueden discriminar qué es lo que están comiendo, ¿sí? Entonces, hay que ser muy, muy educativos con el grupo familiar. Un nene que tiene alergia a la proteína de leche de vaca, le va a hacer algo la cucharadita de dulce de leche, mamá. Entonces, la abuela que dice, ay, bueno, no, le vamos a dar un poquito de dulce de leche igual. No, hay que educar a la familia y al grupo familiar. Los alimentos son el principal factor de riesgo porque no lo identifican, digamos, o no lo pueden evitar los niños si se lo dan. Y el asma, digamos, cuando tienen broncoespasmo, obviamente los cuadros pueden ser más severos. Como había dicho previamente, los jóvenes es el comportamiento de riesgo y los cuadros de vías aéreas superiores. Son los chicos que saben que son alérgicos a las abejas, por ejemplo, van al campo de deportes y no llevan la medicación necesaria. En las embarazadas el parto, y en los mayores generalmente las picaduras de himenópteros, que serían abeja, avispa y hormigas, y los factores de riesgo coronarios porque suelen estar medicados con los medicamentos que van a hacer que la medicación que requerimos durante la anafilaxia, que es la adrenalina, funcione menos, no por otra cosa. Los betabloqueantes, obviamente, como los IECA, los inhibidores de la MAO y lo que son los antidepresivos tricíclicos, van a hacer que el efecto de la adrenalina sea menor. Y obviamente, generalmente las anafilaxias en adultos suelen estar asociadas a algún trastorno mastocitario, ya sea mastocitosis, déficit de DAO o elevación de la triptasa sérica por otras causas. Lo que es la degranulación inespecífica o no específica son estos que yo te nombraba antes, que son las anafilaxias no inmunológicas de causa física. Entonces, el ejercicio físico en algunas personas puede desencadenar anafilaxia. Las drogas como la codeína, que es un estimulador directo del receptor, el alcohol, el calor y el frío. Y como le venía comentando, la anafilaxia es un síndrome de amplio espectro y no es solamente esperar el shock anafiláctico. Desde hace un par de años hasta ahora lo que se está hablando son de grados de anafilaxia y no shock o no shock. Entonces, sabemos que aunque sea un grado 1, hay que tener cuidado y hay que tener medicación a mano. Y el diagnóstico siempre es clínico, porque muchas de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿y cómo haces para hacer el diagnóstico? ¿Hay algún laboratorio que puedas hacer? Sí hay laboratorios, pero ninguno lo vamos a tener en el momento y ninguno nos cambia el hecho de que la adrenalina se tiene que dar en el momento. Supongamos que pedimos la triptasa sérica, que serviría para hacer el diagnóstico diferencial en la mayoría de los casos, salvo en las alergias alimentarias, que suele dar bajo. En ese caso nosotros vamos a pedir la triptasa y va a estar 3 horas después con suerte. ¿Nos va a servir eso para tratar la anafilaxia? No, no nos va a servir. El dosaje de histamina en orina, de derivados de la histamina en orina, tampoco, porque va a estar muy atrasado. Entonces, siempre tiene que quedar claro que el diagnóstico es un conjunto de síntomas y el diagnóstico es clínico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos varios. El inicio agudo en minutos de compromiso de mucosas de vía aérea, circulatoria o ambas. Entonces, este sí es el paciente que va a tener compromiso, ya sea por flashing, por urticaria, más compromiso de la vía aérea,
o compromiso de la circulación o síntomas gastrointestinales intensos. La segunda forma de tener, digamos, un Perdón, diagnóstico... una cosa que me parece interesante, vos corregime, que yo tenía en mente siempre lo de anafilaxia, era el compromiso de mucosas. Y te puedo decir, bueno, a ver, que ya tenía el compromiso de la piel en una urticaria, Sí, ¿entendés? Y tiene solamente de la piel, ponele. Pero ya si ya compromete mucosas, yo ya estoy pensando, eso es correcto el mecanismo de pensamiento, ya estoy pensando son dos sistemas, que así que son dos estaría sistemas bien. diferentes, claro, a eso, para decir, bueno, una cosa es una óptica. Digo esto siempre pensando en el médico que está, por ejemplo, en el consultorio o le Claro. viene, ¿verdad? Entonces voy a decir, bueno, porque de todos los días tener compromiso de piel, ponele, ¿no? Que tenga una urticaria. Pero cuando Claro. uno está sospechando que lo que le está teniendo no es una urticaria, entre comillas, común, sino que es un proceso anafiláctico. Exactamente, hay que buscar algún otro compromiso de órgano. Exacto. Entonces, sería compromiso de la piel, más compromiso respiratorio, o compromiso circulatorio, o dolor abdominal, digamos, y otros síntomas asociados. ¿Sí? De hecho, si te fijas acá dice WAMBAS, ¿ves? Mucosa, Por piel, eso. WAMBAS, donde tenemos, Claro, pero digamos, no solo piel, a eso, ¿eh? O, viste, tenés que tener otra cosa más. claro, o sea, sería, supongamos que labios, angioedema, urticaria es todo lo mismo, todo eso más algo más. Exacto. ¿Está? Bien. Entonces, otra forma de hacer un diagnóstico correcto de anafilaxia es la hipotensión, broncoespasmo, compromiso laríngeo ante la exposición de un alergeno conocido o altamente probable. ¿Qué quiero decir con altamente probable? Supongamos que el nene no sabe que es alérgico al maní, pero le dan maní que no lo había comido frecuentemente y de golpe se hipotensa y deteriora el sensorio. Este paciente, ante la duda, es preferible, si no hay otra causa clara, ponerle adrenalina que dejarlo sin tratamiento. Entonces no hay que tenerle miedo, digamos, a la adrenalina. Entonces, hipotensión o broncoespasmo. En los mayores, menor de 90 milímetros de mercurio o 30% del basal habitual. En los chicos, de acuerdo a los percentilos, o 30% de la presión habitual, más broncoespasmo o compromiso laríngeo. Estos pacientes se tratan. Y la forma de presentación que tenemos pueden ser de tres tipos. La unifásica o monofásica, que es la habitual, el 90% de los casos en algunos libros, el 60% en otros, que es el paciente se expone a un alergeno, tiene el síntoma, se lo trata y mejora. Después tenemos dos situaciones más, que son las más complejas y la razón por la cual la mayoría de los pacientes que quedan en la guardia, en observación, es por esta reacción, que es la reacción bifásica. La reacción bifásica se genera cuando, sin exposición nuevamente al alergeno, el paciente entre 8 y 24 horas después tiene exactamente el mismo cuadro o peor y requiere tratamiento. Esto se ve principalmente en los pacientes que no reciben adrenalina en la primera reacción. Los pacientes a los cuales no se les da adrenalina corren mayor riesgo de tener una fase tardía secundaria o anafilaxia bifásica. Y después tenemos lo que es la anafilaxia prolongada, que es el paciente que a pesar del tratamiento sigue con anafilaxia. Gracias al cielo es muy poco. Esto es alrededor del 30 al 5, dependiendo, y esto es menos del 5% de los pacientes. Nosotros, de hecho, yo hasta ahora no he tenido ninguna, por suerte. ¿Qué es lo que hacemos, digamos, con el diagnóstico? Como les había dicho, es súper importante la anamnesis. ¿Por qué? Porque cuando me llega a mí el paciente, ya pasó un mes. El paciente no se acuerda ni qué comió, ni qué tomó, ni qué estaba haciendo. Entonces, todo lo que puedan tener ustedes de dato en la primera consulta, en la guardia o en la atención del momento, es genial. Porque el paciente ahí sí tiene claro qué hizo, si tomó el típico, el antiinflamatorio que todo el mundo tiene a disposición, y se olvidan que lo tomaron. Se olvidan que tomaron un ibuprofeno, porque es algo muy frecuente. Entonces, todo lo que puedan recabar de datos durante la primera consulta es buenísimo. Si la anafilaxia es dudosa, nosotros lo que hacemos son las pruebas cutáneas. Si tenemos in vitro, obviamente las hacemos, pero la cantidad de RAS que tenemos disponibles en Argentina son poquitos. Tenemos para antibióticos, por ejemplo, tenemos para algunos alimentos, para algunos aeroalergenos, pero no tenemos la cantidad que puede haber en otros lugares.
Si la anamnesis claramente es positiva, certificamos esa anafilaxia. Si son positivas, ya tenemos el diagnóstico. Si son negativos, lo que hacemos para certificar la alergia es hacer un test de provocación. El test de provocación consta en internar al paciente un día en el hospital con monitoreo y exponerlo al alérgeno. Obviamente después de haber tratado de llegar al diagnóstico por todos los métodos anteriores. Si es negativo, lo que hacemos es obviamente buscar todos los que son diagnósticos diferenciales. Entre ellos los que tenemos son las reacciones vastovagales postprandiales, por ejemplo, los síndromes que causan eritema. El glutamato monosódico es muy frecuente, sobre todo ahora que hay mucha mezcla de alimentos asiáticos, que lo usan, es el Ajinomoto, la marca comercial, es el glutamato monosódico y es lo que le da el sabor umami a las comidas. Entonces, da un cuadro muy similar que se llama síndrome de restaurante, y puede causar exactamente los mismos síntomas, digamos, que una anafilaxia, pero no lo es. Y después el resto de lo que pueden dar patologías con exceso de histamina, como es la mastocitosis sistémica. El ataque de pánico es lo último, que quede claro, porque muchos dicen, no, bueno, está nerviosa, pasó algo. Siempre la causa psicológica es la última en descartarse. Primero hay que llegar al diagnóstico sí o sí. Y como te había dicho también, hay distintos grados de severidad de anafilaxia, ¿sí? En donde tenemos leve, moderada y severa. El tratamiento con adrenalina se da a partir del moderado, pero este paciente tiene que estar, digamos, con cierto control en la guardia. El manejo agudo es el de la UAO, es la Organización Alérgica Mundial. El principal tratamiento es la evitación. Entonces, si sabemos a qué es alérgico el paciente, lo tiene que evitar. No puede ser un poquitito de mantecol si soy alérgico al maní, hay que evitarlo, ¿sí? Ese es el tratamiento inicial. Y como verán, dejé muy grande la adrenalina. ¿Se acuerdan cuando les mostré en el cuadrito qué hacía cada liberador, digamos, en el cuerpo? Que había vasodilatación, que generaba, digamos, activación de las plaquetas. Bueno, fíjense cómo la adrenalina, un solo fármaco, actúa de diferente forma tratando todas estas formas de presentación. Como alfa-1 agonista, genera vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular sistémicas y disminuye el edema mucoso. Con lo cual, fíjense que con esto prácticamente el broncoespasmo y la secreción mucosa lo trató y también mejoró la presión. Como agonista beta-1, inotrópico y cronotrópico positivo, mejora la frecuencia cardíaca, que ahora voy a hacer un comentario importante. Si uno piensa que la taquicardia es mala, la bradicardia es peor. Cuando el paciente alérgico está con bradicardia es porque agotó todos los mecanismos de compensación posibles. Entonces, un paciente con una sospecha de anafilaxia que no está taquicárdico es más sospechoso que uno que sí la tiene, porque ya se está quedando sin forma de compensarlo. Entonces, como agonista beta-1 mejora esta situación y como agonista beta-2 genera broncodilatación y disminuye todos estos mediadores que van a llamar más células de la inflamación. Entonces, todo esto que habíamos mostrado previamente lo mejora solamente la adrenalina. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento de la anafilaxia? La adrenalina. Siempre. Después vamos a hablar de los casos, digamos, dudosos, pero siempre, siempre tengan en cuenta que la adrenalina es el tratamiento inicial de la anafilaxia. Vamos a seguir con el ABCD, sí, obvio, pero tengan en cuenta que la anafilaxia es el tratamiento inicial. Vamos a ver si respira bien, si requiere oxígeno, le vamos a poner mascarita, si requiere beta-2 los vamos a usar. En lo que es circulación, asegurarse que tenga una vía periférica y poder pasarle volumen si es necesario. Y cuando hablo de drogas, no es el tratamiento extra, que ya lo vamos a ver, sino tener en cuenta que si vamos a ver adultos, la causa principal de alergia en adultos son los fármacos, tenemos que tener en cuenta de preguntarle cuáles son los que estuvo recibiendo últimamente para poder agregarlos dentro de la duda diagnóstica. Bien, contraindicaciones de la adrenalina, como verán, son todas relativas. O sea, es peor, se vio que es peor tener un paciente coronario sin tratar la anafilaxia que darle 0,5 de adrenalina intramuscular. Entonces, siempre se utiliza la adrenalina y todas las contraindicaciones son relativas. Y ahí
fíjense qué tan importante es que lo pongo después de las contraindicaciones, después de todo está el resto del tratamiento. Entonces, primera línea adrenalina, segunda línea los antihistamínicos, en lo posible no de primera generación porque generan sueño. En Argentina lamentablemente lo único que tenemos es la difenidramina, que genera sueño, y es el único endovenoso. En Estados Unidos está la posibilidad de usar cetiricina, pero nosotros no la tenemos. Después están los agonistas beta inhalados y los glucocorticoides. Es muy común escuchar a la gente que tuvo anafilaxia decir, por suerte me dieron X droga, que es un corticoide. Los corticoides, acuérdense que son esteroides, o sea, tienen que pasar al núcleo de la célula para poder generar acción. Con lo cual, si nosotros corremos a correr y poner un corticoide, nos estamos olvidando de que esto tarda en hacer efecto. Apenas hay una leve posibilidad de efecto antiinflamatorio de la hidrocortisona endovenosa dentro de los 30 minutos, cuando la adrenalina es inmediata. Entonces, recuerden que siempre los glucocorticoides se pueden utilizar, pero no son de primera línea, que es el principal error que vemos. Entonces, lo que es resumen, el diagnóstico siempre es clínico, tiene que ser rápido, igual que el tratamiento, siempre tiene que haber adrenalina como parte del tratamiento inicial, el resto de la medicación es de segunda línea, es importante, pero es de segunda línea, hay que tratar de identificar siempre al alergeno para poder evitarlo, identificar la gravedad y saber si el paciente puede tener una anafilaxia bifásica para dejarlo en observación, siempre derivarlo con consulta al alergista, y el principal problema que vemos es que no le indican la medicación necesaria al alta. Supongamos que el paciente tuvo, no sé, alergia a los bloqueantes musculares, que es bastante frecuente en los postoperatorios. ¿Ese paciente se va a encontrar en la calle con un bloqueante muscular? No. Entonces en ese paciente por ahí podemos evitar indicarle un EpiPen. Pero el paciente que tuvo una reacción con un alimento y que lo puede encontrar en todos lados, como por ejemplo el maní, ese paciente sí o sí se tiene que ir de la consulta con una indicación de EpiPen. No es necesario que le indique el alergista, y no es necesario, digamos, esperar a un diagnóstico presuntivo si el cuadro fue severo. Entonces, acuérdense que la indicación del EpiPen salva vidas y tiene que estar explicado cómo se utiliza y también tiene que estar educada el grupo familiar. ¿Por qué? Porque si el paciente se sincopa no se va a poder poner solo el EpiPen. Entonces, es importante educar al paciente y al grupo familiar. Bueno, Lucrecia, me encantó. Yo tengo algunos comentarios así cortitos, así tipo ping-pong. Una agarra y Dale. dice, a ver, esto me puede pasar a mí en el consultorio. O sea, yo tengo que tener como profesional también el EpiPen como tengo el estetoscopio, de alguna manera, porque si tengo la sospecha o en ese momento me está sucediendo a mí con algún paciente, o en la calle, o en algún lugar, ¿debería yo también tener el EpiPen? Mira, se supone que a vos te está yendo a consultar en el ambulatorio un paciente sano que no debería por qué tener, digamos, No, no, una o en reacción la calle o en un anafiláctica. shopping, estoy y la agarra ahí, no sé, estoy en el patio de comidas. O sea, no va a llegar quizás hasta la guardia, hasta, no sé, si uno debería tener, así desde el punto de vista, digamos así, realmente eso está Como el estudiado. cardiodefibrilador, decís vos. Como un claro, voy a decir un desfibrilador, tengo esto que no me, a ver, que en realidad es algo que te ocupa poco espacio y que uno puede diagnosticar y de alguna manera poder ser útil en ese momento, hasta que llegue el sistema de emergencia. Mira, sería genial poder hacerlo. Tenemos un limitante muy grande y es el precio de esto. Estamos hablando de que en la última consulta, esta es la única marca que hay, por eso la estoy mostrando. Es el único que disponemos en Argentina, es el EpiPen. Vienen dos versiones, es el Junior y el de adultos, que es de 0,3 y 0,15. El problema es que la última vez que pregunté estaba a 28.000 pesos esta ampollita. Entonces Claro, es pero como si muy no, a ver, difícil. sacando el precio, si uno agarra y dice, bueno, olvídate del precio, ¿no? Si uno dice desde el punto, sería algo Sería genial que estuviera igual ¿sería que el recomendable? ¿Sería cardiodefibrilador. recomendable o es algo así alocado? Entonces uno dice desde una cuestión del sentido común, porque también le pasa eso en un shopping, hasta que llegue al, no sé, al centro de atención más cercano y que eventualmente ahí piense que lo que le está sucediendo tiene que ver con va a pasar un tiempo. ¿Eh? Sí, Entonces, sí, lamentablemente no está, digamos, como una disposición. Sería buenísimo. Ten en cuenta que tenemos incluso problemas legales en el momento
con los chicos que tienen el EpiPen indicado y lo tienen que colocar en el colegio. Hay maestros que todavía no quieren, digamos, aplicarle la medicación al chico por todas las acciones legales que les pueden iniciar. Es lamentable, pero sí, sería excelente tenerlo de la misma forma que hay un cardiodefibrilador, al lado del cardiodefibrilador el EpiPen, sería genial. El Pero no, otro, no estamos. el otro tema que también quiero preguntarte es, no sé si ahora habrá cambiado esto, pero antes tenía un vencimiento no muy prolongado. ¿Viste? Sigue teniendo el Entonces, vencimiento no muy prolongado. eso voy, eso sigue teniendo. Entonces uno debería checar, porque quizás puede pasar meses, aunque años que no lo usaste, lo tenés vos en tu cartera, porque eventualmente lo usabas, y yo que sé, pasaron 3 4 años, y después cuando lo tenés que usar, no sirve. ¿Viste? O Sí, sea, no, tiene fecha de vencimiento al costadito, no sé si se logra ver. ujú. Y además tiene una ventana, a ver, ahí está, esta ventana de acá, en verdad es transparente. A ver, espérate, vamos a intentar hacerlo. Estoy haciendo algo medio bien. ¿Ven ahí que se pasa la luz? Sí, Bien. sí, sí, sí. Esa ventanita se aconseja cambiarlo con la fecha de vencimiento, ¿sí? O sea, la disposición es que se debería cambiar. Pero mientras el líquido que se ve adentro no esté turbio y esté transparente, se puede utilizar igual, Ah, perfecto, ¿sí? perfecto. Entre nada y vencido con esas características es preferible usarlo. Ajá. Cuando vos comentas esto del precio, Sí. eventualmente yo entiendo que las obras sociales o prepagas las cubren eh, clásica al 60% o eventualmente esto es como, no sé, ponerle medicamentos de la diabetes o de alguna cuestión que tiene un porcentaje mayor de cobertura. Dependiendo de la obra social, acepta que es una patología crónica y lo cubre con el 80%. Pero Ah, dependiendo de la obra social, no está no está pactado de estipulado, manera. así pactado como la No. diabetes, como, no sé, como ese tipo de cuestiones. Solemos hacer resúmenes de historias larguísimos justificando que es una patología crónica y que requiere la cobertura de la medicación. Bueno, espectacular. Bueno, me encantó. En lo personal aprendí mucho, así que está buenísimo. Calculo que el resto de ustedes también. Bueno, hagan las preguntas que quieran, que vean que sean necesarias, las vamos a ir contestando. ¿Puedo hacer un comentario? Dale, dale. La diferencia entre el EpiPen, digamos, y lo que es la ampolla de adrenalina, porque si uno lo tiene en cuenta, la ampolla de adrenalina es súper barata, es el riesgo de la rotura de la misma y lo que uno tarda en preparar la medicación para colocarla. Generalmente la adrenalina se aplica 0,5 intramuscular con lo que es digamos, la vacuna de tuberculina, ¿sí? Y hay que cambiar la aguja, con lo cual es sacar la jeringuita de insulina o de tuberculina, cambiarla por una intramuscular, cargar media ampolla después de abrirla y colocarla. En los chicos es 15 mililitros, 15 miligramos, digamos, con lo cual es cero, serían 1,5, que es súper difícil de calcular. Entonces, la velocidad con la que uno aplica el EpiPen es lo que hace que por ahí valga tanto, en cierta forma se justifique el precio. Si vos estás en una situación en la cual tu hijo se está pudiendo morir, tenés que romper una ampolla, cargar la medicación, pasársela, no equivocarte la dosis, te puedo asegurar que es barato el EpiPen, pero la verdad es que se podría usar la ampolla. Nosotros, cuando no se consigue, que a veces pasa, ¿sí? A veces el importador tarda meses en poder ingresarlo al país y la cantidad que hay se agota. Entonces, en esos casos nosotros le enseñamos al paciente cómo usar la ampolla, pero tiene que ser el momento en el cual no se consigue y no hay otra opción terapéutica. ¿Se puede usar la ampolla? Sí se puede usar, con todas estas contras que tiene el hecho de tener que preparar la medicación y pasarla en una situación de urgencia donde te tiemblan las manos y tenés miedo por la vida de alguien, ¿no? Pero poderse usar la ampolla se puede utilizar y si necesitan yo les puedo dar también las dosis y cómo prepararlo. Bueno, espectacular. Mil gracias, No, por Lucrecia. favor. Mil gracias, sos muy docente, estuvo muy linda la Gracias. charla, te agradecemos. Bueno, y a todos ustedes por seguir aquí con nosotros todas las semanas y los esperamos en una nueva charla el próximo lunes a las 19 horas. Chau, chau. Chao, gracias.